Dos minutitos más y largamos. ¿Quieren? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Bueno, bueno, vamos a arrancar. Eh, Hoy comenzamos a ver la unidad referida a resultados, ¿sí? ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con lo que se llama método del impuesto diferido. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Se dan una idea de a qué se refiere este tema? ¿Qué es impuesto diferido? ¿Tienen alguna noción? Digamos, me gustaría primero saber qué noción tienen ustedes o qué se imaginan y bueno, a lo largo del práctico lo vamos a ir descubriendo. ¿Alguien? Bueno, voy a empezar a nombrar así. Andrés Pfeiffer. ¿Andrés? Bueno, están todos muy tímidos, así que voy a hacer yo la presentación. Bien. Ustedes, como saben, en la Argentina, uno de los impuestos más importantes que tiene el Estado después del impuesto al valor agregado es el impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias, como dice su nombre, básicamente, ¿qué hace? Tanto a las personas físicas, que seríamos nosotros las personas, como las personas jurídicas, hay un porcentaje, ¿sí?, que le tenemos que pagar al Estado en forma de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ese porcentaje es sobre las ganancias que obtiene la empresa o la persona. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en la empresa. ¿Por qué? Porque la persona no está obligada a llevar contabilidad, ¿sí? Si bien está obligado a pagar el impuesto a las ganancias, de acuerdo a ciertas características, nos vamos a enfocar nosotros en lo que hace la parte contable. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el impuesto a las ganancias? Bueno, se determinan ingresos menos gastos, ¿sí? A ese resultado se le aplica una alícuota y eso es lo que nosotros llamamos el impuesto a las ganancias. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La RT 17 nos dice que los impuestos determinados en cada periodo van a dar lugar al reconocimiento de las deudas. ¿Sí? Es decir, si vos tenés un impuesto, como cualquier otro devengamiento, vamos a tener un pasivo. ¿Sí? A ese pasivo se le van a descontar lo que nosotros lo llamamos pagos a cuenta. Y cuando esos pagos a cuenta, digamos, superen a la obligación determinada, se va a reconocer un activo. ¿Qué sería esto de pagos a cuenta? El impuesto a las ganancias se presenta una vez al año, pero imagínense ustedes que el Estado tiene que funcionar durante todo el año. No va a estar esperando a que todas las empresas del país presenten, digamos, la información del impuesto a las ganancias y hacerse de allí los fondos. Entonces lo que hace es, va estimando y va realizando o bien anticipos, es decir, le solicita a las empresas que realicen anticipos,
Cuando digo le solicita ya está todo estipulado, ¿no es cierto? O bien cuando las empresas hacen otro tipo de movimientos, se les retiene el impuesto. ¿Sí? Esto no es lo que quiero que nos detengamos. Ustedes ya después cuando empiecen a cursar las materias de impuesto, lo van a ver con lujo de detalles el tema del impuesto a las ganancias. Acá lo que nosotros queremos ver es el impacto contable que tiene este impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la realidad? Ustedes ya están en condiciones de determinar el resultado contable que tiene una empresa. ¿De acuerdo? Ustedes van a hacer venta, menos costo de venta, menos gasto de administración, menos gasto financiero y van a llegar al resultado neto del periodo de la empresa. Ahora bien, todavía no están preparados para solucionar o para calcular lo que se conoce como la utilidad impositiva, ¿sí? O el resultado impositivo. ¿Y por qué hablamos de resultado contable y resultado impositivo? Y lamentablemente las bases con las que se calcula el resultado contable generalmente no son iguales a las bases con las que se generan los resultados impositivos. ¿De acuerdo? Esto básicamente ¿por qué? Porque hay conceptos que nosotros los reconocemos contablemente como una utilidad y probablemente en el impuesto a las ganancias, por algún motivo, no se los reconoce, tanto los ingresos como los egresos. ¿Sí? Bien. Entonces, en función de cómo nosotros registremos en la contabilidad el impuesto a las ganancias, vamos a encontrar dos formas, dos caminos. ¿Sí? Uno es el método tradicional. En el método tradicional, ¿qué vamos a hacer? Imagínense ustedes que van a tener la contabilidad por un lado y por otro lado van a tener, cuando digo la contabilidad, ustedes van a tener el resultado contable por un lado, ¿sí? Y por el otro lado van a tener el resultado impositivo, ¿sí? Uno calculado con normas contables y el otro calculado con las leyes impositivas, ¿sí? El método tradicional de registro del impuesto a las ganancias, ¿en qué consiste? A la utilidad impositiva por la alícuota se le registra directamente en la contabilidad, ¿sí? Eso es lo que se llama el método tradicional. Después tenemos el método del impuesto diferido. Este método de impuesto diferido viene a solucionar algo que ustedes ya conocen, que es el de vengado. ¿Sí? ¿Por qué lo viene a solucionar? Porque el método tradicional no hay una correcta correlación entre ingresos y costos. ¿Por qué? Porque en realidad el impuesto que generó en el método tradicional está relacionado con la utilidad impositiva, no la utilidad contable. Entonces, en el el método del impuesto diferido, que es el que nuestras normas contables adoptan, ¿sí? Se soluciona esa correlación entre ingresos y costos, ¿sí? Entonces, nosotros al registrar por el método del impuesto diferido, lo que hacemos es todo aquel impuesto de más o de menos que se registra por cuenta de estas diferencias en los métodos de cálculo de los resultados, nos va a generar un activo o un pasivo diferido por impuesto a las ganancias. Esto por ahí, de manera teórica, les puede quedar, digamos, en el aire. Ya lo vamos a ver bien fácil en un ejercicio. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bien. Voy a poner acá el puntero. Bien. Entonces nosotros dijimos que el resultado contable, ¿cómo lo calculábamos? Con las normas contables. Y el resultado impositivo lo calculamos con las leyes impositivas. ¿Sí? Son dos caminos distintos. Estos resultados seguramente tienen diferencias. ¿Sí? Esas diferencias pueden ser permanentes o temporarias. ¿Permanentes qué quiere decir? Que nunca se van a solucionar. Quiere decir que son conceptos que acepta la contabilidad,
y que no acepta la legislación impositiva. O viceversa, que no acepta la contabilidad y sí acepta la ley impositiva. ¿Sí? Bien. Estas diferencias permanentes, ya les voy a dar un ejemplo cuando veamos los ejercicios. Estas diferencias permanentes no generan ni activos ni pasivos por impuesto diferido. ¿Sí? Bien. Después vamos a tener diferencias temporarias. Estas diferencias temporarias, ¿qué significan? Que sí se aceptan los conceptos tanto contable como impositivo, pero en distintos periodos de tiempo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que temporalmente va a haber diferencias entre el resultado contable y el resultado impositivo, pero si después comparamos todos los ejercicios, no va a haber diferencias. En acumulado se solucionan. ¿Sí? Esto es lo que le llaman las diferencias temporarias. Estas diferencias son las que generan activos y pasivos por el impuesto diferido. ¿Venimos bien hasta acá? Bien. ¿Están todos dormidos o se fueron todos? 31. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, No, profe. bien. Entonces, dijimos que las partidas permanentes son las que generan activos o pasivos por impuesto diferido. ¿Sí? Estas diferencias permanentes, recién les dije, perdón, las temporales. Las diferencias permanentes, ¿cuáles son? Dijimos que no generan activos y pasivos por impuesto diferido, ¿sí? Y son partidas que constituyen una diferencia entre resultado contable e impositivo, ¿sí? Es una diferencia permanente que no se reversa en el tiempo. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, las donaciones. Si nosotros hacemos donaciones a una empresa que está inscripta en el registro de la AFIP, podemos considerarla en la utilidad contable y podemos considerarla también en el resultado impositivo. ¿Sí? Ahora bien, si yo le quiero donar plata a un amigo mío, yo esa donación la voy a reflejar en el resultado contable de la empresa. ¿Están de acuerdo? Sí, es una donación, pero no es aceptada y nunca va a ser aceptada por el fisco, por el Estado. ¿Sí? Entonces eso genera una diferencia permanente. Después otra parte que es los honorarios de directores no deducibles, es un tema por ahí muy técnico, es bien de impuestos, ya lo van a ver más adelante. Y después las multas, intereses punitorios que fueron deducidos como gastos en la contabilidad. Esto imagínense que ustedes tienen que pagar un impuesto, ¿sí? Y como no lo pagan, tienen una multa. Bueno, esa multa va a estar dentro del resultado contable, pero nunca va a ser aceptada por el Estado en el resultado impositivo. ¿De acuerdo? Bien. Las diferencias temporales que hemos dicho, que son las que generan los activos y pasivos por impuesto diferido, y se compensan a lo largo del tiempo. ¿Por qué son transitorias o permanentes, temporarias? Porque se reconocen contablemente e impositivamente en ejercicios distintos, pero sí son aceptados. Bien. ¿Cuándo van a generar las diferencias temporarias activos por impuesto diferido? Cuando su reversión, en el futuro va a reducir el impuesto determinado. ¿Sí? Es decir, si yo estoy registrando en este ejercicio, ¿dónde está mi puntero? Un activo por impuesto diferido, ¿qué quiere decir? Que cuando yo te de baja este activo por impuesto diferido, va a reducir en el futuro el impuesto determinado. Dicho de otra forma, estoy pagando más impuesto a las ganancias del que correspondería, ¿sí? Contablemente.
Profe, te interrumpo ahí. Buenas. ¿Sería como un crédito fiscal? Sí, pero no es como un crédito fiscal, pero no es fiscal, digamos. Esto surge por las diferencias entre las dos bases con las cuales se determinan los resultados. Pero tómalo como si fuera un crédito fiscal, ¿sí? No es un crédito fiscal, ¿sí? Pero básicamente se da por la diferencia entre el resultado impositivo y el resultado contable, ¿sí? El pasivo por impuesto diferido funciona al revés. Tenemos un pasivo por impuesto diferido cuando en el futuro va a aumentar el impuesto determinado. Ahora cuando lo veamos en el ejercicio va a quedar mucho más claro. Bien. Vamos a ir a ver el ejemplo 4 y 3 del libro, ¿sí? Déjenme ver, eso me parece, lo tengo acá en un Excel mejor, ¿sí? Bueno, lo podemos ver acá. Buen día. Buen día. ¿Cómo ¿Cómo estás, andamos, Fede? Cristian? ¿Todo bien? Perdón la demora, acá estoy. No, Si estamos bien. necesitas, Estoy por empezar el ejemplo 3. dale. Bueno, yo tengo el Excel, pero también está acá en esta presentación, así que lo vamos a ver Sí. de acá, ¿sí? Este el ejemplo está en el libro, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice? Esperen que cada vez que salgo se me va el puntero. En el ejercicio 1, la empresa estima como incobrable a un deudor cuyo saldo es de 100. El fisco no acepta las deducciones por incobrables estimados. Solo acepta deducciones por incobrabilidades ciertas. En el ejercicio 2, el cliente provisionado en el ejercicio 1 resulta definitivamente incobrable. La tasa del impuesto a las ganancias es del 35%. La empresa registró el impuesto a las ganancias por el método tradicional. El importe del impuesto para cada ejercicio puede verse más abajo en los estados de resultado. Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los ejercicios 1 y 2 y la suma de los conceptos de ambas son los siguientes. ¿Sí? Entonces, básicamente, en esta línea, ¿qué vamos a encontrar? Resultado antes del impuesto a las ganancias según estado de resultados. Este es el resultado contable, el que ustedes conocen. ¿De acuerdo? La empresa determinó en el ejercicio 1, 380, en el ejercicio 2, 420. Si yo sumo los dos, obviamente nosotros en la contabilidad no sumamos ejercicios, pero para que ustedes didácticamente lo vean, tenemos 800. ¿Qué hizo la empresa? Dentro del ejercicio 1, ¿qué hizo la empresa? Tiene incluido un descuento de 100. ¿Están de acuerdo? La empresa decidió descontar 100 y llega a los 380. ¿Lo ven eso? Necesito que me digan que sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que este es el resultado contable, 380, que ya incluye un descuento de 100 por incobrables, que fue un incobrable estimado. ¿Qué pasa cuando hacemos la declaración jurada del impuesto a las ganancias? El fisco nos dice, no, escúchame, esos 100 no te los acepto. Vos descontámelos cuando realmente tengas el incobrable. Bueno, entonces, a los efectos de calcular el resultado fiscal, ¿sí? El resultado impositivo, que nosotros lo vamos a conocer cuando ustedes vean la parte de impuesto, base imponible, porque es la base a la cual se le aplica la alícuota del impuesto a la ganancia. ¿Qué vamos a hacer? Si yo esos 100 los tenía restando en mi resultado, ¿sí? Y el fisco no me deja computarlos, yo lo tengo que sumar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces llego a los 480, ese sería mi resultado impositivo. Los 480 por el 35% me da un impuesto determinado del 168 pesos. En el ejercicio 2, ¿la empresa tiene algo incluido en su resultado referido a incobrables?
No, ya lo dio de baja en el ejercicio 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Realmente tuvo el incobrable, entonces el fisco ahora sí me deja descontarlo. ¿Sí? Lo descuento, me baja mi resultado impositivo a 320, le aplico la alícuota del 35% y llego al 112, que es el impuesto determinado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es una diferencia que se compensa a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque primero no la tuve en cuenta en el resultado impositivo y después sí la tuve en cuenta. ¿Lo visualizan? Sí, profe. Bien. Entonces, acá nos dice que la empresa lo registró el impuesto a las ganancias por el método tradicional. ¿Qué pasa con el método tradicional? Este impuesto no está relacionado a esta utilidad. ¿Está relacionado a qué utilidad? A esta, nada que ver. Entonces ese es el problema que tiene el método tradicional. Entonces, ¿qué registró la empresa por el método tradicional? El impuesto a las ganancias, lo devenga, estoy registrando la pérdida, y registro el pasivo, impuesto a las ganancias a pagar. ¿Sí? Hizo lo mismo en el ejercicio 2, impuesto a las ganancias a impuesto a las ganancias a pagar. Si nosotros vemos la parte pertinente del resultado del ejercicio y el estado de situación patrimonial, vemos que en el pasivo tenemos de la empresa 168 para el ejercicio 1, que viene de este impuesto, y 112 del ejercicio 2. ¿Sí? El resultado del ejercicio 212. ¿De dónde viene este 212? Para el ejercicio 1 y 308 para el ejercicio 2. Si volvemos acá, este dijimos que era el resultado contable antes del impuesto a las ganancias. Si le restamos el impuesto a las ganancias, vamos a llegar a ese valor. ¿Sí? Lo mismo acá, 420 menos los 112 van a ser los 308. ¿Lo visualizan? Sí, profe. Disculpen. Bien. Entonces, habíamos dicho, el resultado antes del impuesto a las ganancias contable, menos los deudores incontables, menos los deudores incobrables, el resultado antes del impuesto a las ganancias, menos el impuesto a las ganancias, llegamos a este resultado que es el que acabamos de ver en la otra filmi. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ejercicio? Si quisiéramos reconocer en cada ejercicio el impuesto que le corresponde a los resultados reconocidos en ese ejercicio, tendríamos que aplicar la tasa del impuesto a las ganancias al resultado contable. ¿Por qué? Porque este impuesto a las ganancias no está relacionado a la utilidad contable. ¿Está relacionado con quién? Con la utilidad impositiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería hacerlo para relacionarlo con el resultado contable? Bueno, nosotros habíamos partido del resultado del ejercicio menos el resultado antes del impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Le habíamos descontado los incobrables, no estoy haciendo nada nuevo, es simplemente otra vez el mismo cuadro, ¿sí? Lo único que cambia, que cuando yo llego al resultado antes del impuesto a las ganancias, ¿sí? Ya ahí no estoy hablando de conceptos impositivos, esto es contable. Entonces ya directamente le calculo el impuesto a las ganancias, el 35%, ¿sí? En base a la utilidad contable. ¿Sí? Fíjense que este cuadro es lo mismo que esto. La diferencia es que este impuesto a las ganancias viene de la declaración jurada del impuesto a las ganancias y este impuesto a las ganancias viene de la utilidad contable. ¿Sí? Bien. Yo tengo acá el asiento. ¿Ven mi pantalla? ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí se ve, Sí. Cristian. Bien, perfecto. Bueno.
Este Excel es lo mismo que está en el libro. Es lo mismo que venimos viendo recién. Resultado antes del impuesto a las ganancias. ¿Sí? El fisco, ¿qué me dijo? Que es incobrable, no lo podés descontar. Como yo lo tenía restando acá, lo anulo sumando. Llego a 480. Le aplico el impuesto a las ganancias. En el ejercicio 1, en el método tradicional, ¿cuánto registraría? Como habíamos visto, impuesto a las ganancias 168, impuesto a las ganancias a pagar 168. En el ejercicio 2, que es cuando se da el incobrable, en la utilidad contable no tengo nada registrado, pero el fisco me deja descontar los 100. Calculo la base imponible, que serían los 400, menos los 100, me da los 320, por la alícuota del impuesto me da los 112. En el ejercicio 2, voy a registrar impuesto a las ganancias, a impuesto a las ganancias a pagar por 112. ¿Qué dijimos nosotros? Que nosotros en el impuesto diferido vamos a tener diferencias temporarias y permanentes. Este impuesto, esta deducción del incobrable, ¿ustedes qué creen que es? ¿Es una diferencia permanente o transitoria? ¿En algún momento se van a compensar o se van a anular esa diferencia? Transitoria. Acá las vemos, son transitorias. ¿Qué dijimos si son diferencias transitorias? ¿Qué va a generar? ¿Activo o pasivo diferido? ¿Recuerdan? Bien. Y en definitiva, el método del impuesto diferido, ¿qué consiste? Registrar el impuesto realmente devengado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a registrar? El 35% de la utilidad contable, ¿cuánto es? 133. ¿Sí? Bueno, imagínense que vamos a armar este asiento de acá. Yo digo, 133 es el 35% de la utilidad contable. Bueno, ese es mi impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué impuesto le voy a tener que ingresar al fisco? Y lo que determina en la declaración jurada. ¿Sí? Que era 168. Bueno, estoy armando el asiento, ¿no es cierto? Entonces, registro. El impuesto a la ganancia es el 35% de la utilidad contable. ¿Sí? El impuesto a las ganancias a pagar es lo que surge de la declaración jurada. La diferencia para que cierre el asiento, ¿qué va a ser? Según corresponda, va a ser un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? En nuestro caso va a ser igual a 35. ¿Este 35 de dónde sale? Bueno, el 35 es el 35% de las diferencias temporarias. Este 100 que habíamos considerado por el 35% nos da el 35. ¿De acuerdo? En el ejercicio 2, llego a registrar la empresa. ¿Cuánto tiene que ingresar al fisco? 112. Bueno, armamos el asiento con 112. ¿Y cuánto es el impuesto a las ganancias, llamámosle, calculado en función de los resultados contables? 147. ¿De dónde sale ese 147? Y El bueno, 35%. el 35% de los 420. ¿Sí? Son los 147. ¿Y la diferencia qué es? Impuesto diferido. Es el impuesto diferido. ¿Sí? Es el impuesto diferido. Que no es otra cosa que el 35% de qué? De la diferencia transitoria. ¿Lo visualizan? Entonces,
La resolución técnica nos dice que nosotros debemos registrar el impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido. Básicamente, el impuesto diferido viene solucionado. Sí, Ahí el impuesto diferido, ¿por qué es activo y está en el haber? porque lo estás dando de baja. Ah, bien, Estás dando de baja este activo. claro. Gracias. ¿Sí? Acuérdate que vos tenías un activo diferido, ¿por qué? Porque en el futuro, cuando lo reverses, ¿sí? Te iba a hacer pagar menos impuestos a las ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Y en el ejercicio 2, ¿cuánto ingresaste vos de impuestos a las ganancias? A pagar al fisco. 112. Pero tu utilidad contable, ¿cuánto fue? Tu impuesto según la utilidad contable fue 147. ¿Sí? Y eso es básicamente ¿por qué? Porque vos en el primer ejercicio ingresaste 168 cuando tu utilidad contable decía que tenías que ingresar 133. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿la moraleja cuál es de todo esto? Este es el método que nos indica la resolución técnica que tenemos que utilizar para registrar el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Este método viene a solucionar el tema de la correlación de ingresos y gastos. Es el de vengado. ¿Sí? En el método tradicional no hay una correlación entre este gasto con la utilidad que lo generó. ¿Sí? Y lo importante es que nosotros tengamos la capacidad de distinguir las diferencias permanentes, es decir, que nunca se van a solucionar en el tiempo, sino que son conceptos que están en un método y no están en el otro, y las diferencias permanentes. Entonces, lo que va a generar el impuesto diferido van a ser las diferencias transitorias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Fede, ¿vos tenés otro ejercicio? Sí, ahí se los colgamos y lo hacen ellos, ¿te parece? Sí, dale. Yo tengo este. ¿Querés que? No, este es el mismo, este es el mismo. No El dije nada. mismo, el mismo. Bueno, ponéselo y que lo resuelvan. Dale, ahí lo hacemos. Ahí lo pongo. Dame un segundo que lo voy a compartir. Denme un segundito. Fede, ¿quería agregar algo más vos que sos el especialista en impuestos? Vos sos especialista en todo al final, Fede. No, o sea, vamos a lo que pasa. En la práctica, chicos, todas las pymes trabajan con el impuesto a pagar, en la práctica, ¿sí? Las pymes, las grandes empresas trabajan con el impuesto diferido. Eso, Fede, porque no hacen la conciliación entre el resultado contable y el impositivo. Claro. Bueno, ahí voy a compartir. Bueno, ahí se ve simple. Se ve perfecto. Bien, esto es con respecto a la amortización, ¿sí? Impositivamente, chicos, muchas veces se permite hacer la amortización acelerada, se le dice. Es decir, en vez de fiscalmente, ¿no? Fiscalmente nos permite la norma acelerar la amortización y hacerla todo en un solo año. Es decir, toda la vida útil, todas las amortizaciones que vamos a hacer contable de un bien de uso, me permite amortizar en el año de la compra. ¿Sí? Acá yo le hice un ejemplo muy simple, ¿sí? Donde tienen 3 utilidades de 3 años para ver cómo lo harían ustedes en el año 1, en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3.
el impuesto diferido acá va a estar durante 10 años, ¿sí? Hasta agotarse la vida útil del bien de uso, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes? ¿Sí? Contablemente, la empresa amortiza en 10 años, tienen el costo de la máquina, el flete, los gastos de instalación, ¿sí? Vamos a hacer el método lineal, se adquirió en el ejercicio 1, pero en ese mismo año hay una norma, es más, creo que todavía está la norma, hay una normativa, siempre sale y siempre suele estar de la amortización acelerada. ¿Quieren probar de hacerlo ustedes un ratito? ¿Lo dejamos, Cristian? Sí, sí, lo dejemos un ratito que trabajen. ¿Se sigue viendo el Excel? Porque yo abrí otro. Sí, sí, perfecto. Bien. Perdón, Fede, quiero ver qué material disponible hay en el aula sobre este tema, porque yo lo bajé, pero no sé si está disponible para los alumnos. Bien. Yo ayer bajé también el PowerPoint hoy. No estaba disponible, No, no me está parece. disponible. No está disponible. ¿Alguno lo está haciendo? ¿Tienen dudas, consultas o esperamos? Que te dicten, 5 Fede. minutos más, 10 minutos más. ¿Cómo? Que te vayan dictando. Dale, pero vamos a esperar 5 minutos más porque le damos más tiempo. Profe, Sí, te comento, ¿viste? Yo lo que entendía hasta ahora es que ahí tengo la utilidad contable de ejercicio 1, ¿viste? 35.600. A eso le tengo que restar la depreciación. Y esa depreciación va a estar compuesta por la suma del valor de la maquinaria, los fletes y la puesta a punto. Eso lo divido entre 10 y me sale la depreciación del ejercicio 1. en realidad sí es la utilidad contable, la empresa, esa es la utilidad final, última. Con lo cual, la maquinaria, la descripción que te estoy haciendo de la maquinaria ya está tenida en cuenta en esa utilidad. Ah, ahí va, ahí va. Ya está, es la utilidad contable final. ¿Sí? O sea, pero vos necesitas sacar la contable por una cuestión, por el impuesto diferido, ¿no? Acá la primera utilidad vamos a poner así, perdón, 235.600 la utilidad contable del primer ejercicio.
Profe, una pregunta. Sí. ¿Siempre la alícuota va a ser el 35%? Antes, hasta el año 2020, perdón, o 19, sí era siempre igual, pero ahora hay una tabla de tres alícuotas, 25, 30 y 35. Según la escala, hay una escala, ahí se los voy a buscar, ¿sí? La empresa, si tiene la utilidad impositiva dentro de una escala, va a ser el 25, otra escala 30 y otra escala 35. Esto muy similar a lo que es impuesto para personas físicas. Bueno, gracias. Y en este caso, ¿cuál usamos? No, hagamos redondo todo el 30. Usemos alícuota de 30. ¿Sí? Bueno, dale. Profe, ¿el resultado impositivo siempre va a ser mayor al resultado contable? No, puede ser al revés. Ah, bueno. Profe, 35 era la alícuota. Hacemos 30. Vamos a hacer 30 para hacerla distinta. La voy a escribir acá. ¿Alguna pregunta? Acá Nicolás pregunta si está contabilizada la depreciación. Sí, de esta máquina sí está ya, la depreciación contable ya está deducida. Fede, regreso en un minuto. Dale.
Fede, estaba viendo que no hay ningún caso que tengan diferencias permanentes. Podemos No, dejar- yo ahora justo les voy a mostrar este ejercicio y otro ejemplo más. Ah, bien, bien, bien. Perdón, perdón. Sí, Te spoilé. sí, pero lo inventé, ¿no? Sí, sí, es ponerle una Sí. donación, algo de eso. Bueno, chicos, vamos a hacerlo. ¿Pudieron armarlo o no? Vamos a abrir el micrófono. Que yo me desperté tarde, entré tarde en la clase, así que Y nos yo despertamos estoy todos enfermo, juntos. Fede, así que no puedo hablar mucho. Menos mal que viniste Co- vos. ¿Cómo? Menos mal que viniste vos porque yo no puedo ni hablar. Ah, bueno, mira.
Me hubieras avisado antes. Mira, vos sabés que me redormí. Bueno, Bien. chicos, vamos a hacerlo. Cuéntenme qué hicieron en el ejercicio 1. ¿Qué hago en el ejercicio 1? Voy a traer el ejercicio 1 acá. Yo sé que si hago impuesto a las ganancias por el método tradicional, lo voy a poner tradicional, agarro el monto y lo multiplico por el 30 y me da que el impuesto es 70.000 pesos. ¿Qué hicieron ustedes? Cuéntenme. Fede, pero perdón, ahí el tradicional sería por el de la DJ. El de la DJ, sí. Y ahí, Perdón. claro, O sea, pero si lo hacemos sin... sin eh, diferencia. sí, tenés razón, es el de la DJ. No, lo vamos a hacer sin diferencia. Sí. Yo Bien, calculé ahí el impuesto si de la utilidad de control le calculé el 30. O sea, sin tomarme la amortización acelerada, digo. está bien. ¿Sí? El valor del impuesto sin... Si no hubiera tomado la amortización acelerada, me daba 70.680. ¿Qué hizo la empresa, chicos? A ver, Impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias a pagar. por los 70.000. Claro. Bueno, pero si hubieras hecho el caso de te tomaste la amortización acelerada, ¿qué hicieron ustedes? Yo sumé las depreciaciones del ejercicio y le resté toda la maquinaria. Bien, entonces tengo que hacer el ajuste a utilidad contable. Bueno, lo voy a hacer acá arriba. Este lo voy a dejar acá abajo. Entonces hicieron un ajuste. Bien, ¿qué pusieron acá? ¿Qué ajustaron? ¿En más, en menos? El más, la depreciación de ese ejercicio, y en menos, le resté toda la maquinaria, los Bueno, 170. en más, ¿cuánto pusiste? 17.500. Bien, le pusiste 17.500 y depreciación, o sea, valor total pusiste, porque no tiene valor residual. Le Sí, vamos a poner los 10 años. ¿Cuánto pusiste acá? 175.000. Bien, 175. Lo pongo con signo negativo, ¿no? O sea que le restaste los 175.000. La utilidad impositiva te terminó dando 78.100. Sí, Bien. O sea que el impuesto a las ganancias, según DJ, el impuesto... Esto es lo que vamos a hacer nosotros en la declaración jurada, nos da 23.430. Es decir, si yo no tomaba esta amortización acelerada de 70.000, y si me tomo la amortización acelerada según DJ, es 23.430. Si hubiera utilizado el método tradicional y hubiera tomado esa amortización acelerada, ¿cómo hubiera quedado el estado de resultado? El estado de resultado tiene ventas, le vamos a poner XX, costo de mercadería vendida, XX, bueno, y le vamos a poner utilidad bruta, después vienen todos los gastos de comercialización y administración, y acá viene la utilidad neta, utilidad antes de impuesto, las ganancias, tengo que poner los 235.000. Y ahora impuesto a las ganancias. Si voy por el método tradicional, el método de la DJ, ¿sí? Utilidad
me da que la utilidad contable final es de 212.000. ¿Qué asiento tengo que hacer? Si voy por el método de la DJ, hago impuesto a las ganancias, a impuesto a las ganancias a pagar, ¿sí? Este sería el asiento que hago para el ejercicio 1. ¿Se entendió esto que hice o no? Lo voy a achicar un poquito. ¿Se ve o no? Se ve bien, Fede. Acá tenemos la estructura del estado de resultado y ahí está el impuesto. Pero si yo hago el método del impuesto diferido, ¿qué hubieran hecho, chicos? Profe, una pregunta. Ese es el método tradicional. Sí, Y el ya impuesto sea del que método. hubiera utilizado el impuesto diferido o el método tradicional, el estado de resultado, ¿sí?, va a ser igual o distinto. Y el asiento va a ser igual o distinto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tengo que cambiar? Esto es para el método tradicional. Acá puse impuesto a las... Perdón, acá voy a sacar. Esto lo voy a sacar acá. En realidad, este que está acá lo voy a dejar acá al costado y le voy a sacar impuesto tradicional, sino impuesto a las ganancias sin el beneficio. Beneficio o sin amortización acelerada. Porque necesito ese monto. Si acá quiero hacer, esto es método tradicional. Y acá vamos a poner impuesto diferido. Voy a copiarlo, voy a pegar acá al lado, pero ustedes me tienen que decir qué hago. Voy a traer la utilidad. Bueno, ¿qué tengo que hacer de distinto por el impuesto diferido? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Yo ahora estoy pagando menos impuestos por haberme tomado todas las depreciaciones juntas. Tengo que sumarlas. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué sumo? ¿Qué calculo? ¿Qué busco? ¿Hay un pasivo por impuesto diferido? Bien, un pasivo. ¿Y cómo lo calculo? Díganme ustedes. Yo hice impuesto a las ganancias por 70.680. Voy Impuesto a la ganancia a pagar por los 23.000. Y a la ver, diferencia, vamos. Entonces me dijiste, impuesto a las ganancias, ¿qué monto? 70.680. Bien. El a pagar, 23.430. bien. ¿Y qué más pusiste? Ya es pasivo por impuesto diferido, 47.250. Chicos, lo primero que tienen que hacer el año que se genere el impuesto diferido, ya sea activo o pasivo, es buscar la diferencia entre el impuesto, si no hubiera hecho esa amortización acelerada, sin sacarle el efecto, ¿sí?, de esa, por ejemplo, esa previsión que no me permiten tomar, que el otro año sí, ¿sí?, se calculan, es decir, que toman la amortización, la utilidad contable, y le calculan la depreciación, perdón, el impuesto directamente, ¿sí? Agarran la utilidad contable y le calculan la depreciación. Perdón, el impuesto, ¿ven? Yo tomé la utilidad, le saqué y me da el impuesto, ¿sí? Da el impuesto.
da el impuesto, ¿sí? Luego, ustedes van a calcular el impuesto tomando ese beneficio o sacando esa deducción que no se permite, como es el caso de el incobrable o la amortización que vieron, ¿sí? Y ahí se genera la diferencia. Esa diferencia es el impuesto diferido, ¿sí? Si ustedes este ejercicio están pagando de menos, ¿sí? Se genera un pasivo. Si este ejercicio están pagando de más, algo que deberían pagar con el tiempo, ¿sí? Se genera el activo de impuesto diferido. Porque creo que, ¿quién era el que había preguntado si era un crédito fiscal? Yo, Sí, ¿cómo era tu nombre? Onassis. Onassis. No hay forma de no acordarse tu nombre, Onassis. Ah, bueno. Onassis, ¿por qué es es un crédito, pero no es un crédito fiscal? Porque vos no es que ese crédito lo vas a utilizar contra el fisco. Vos al fisco le determinaste un impuesto por cualquiera, por el método tradicional, ¿sí? O por el impuesto diferido. Y el impuesto es el mismo en realidad, ¿sí? Si ustedes ven acá, chicos, miren. Por el método tradicional el impuesto es 23.430, ¿sí? Por el método tradicional. Y si voy por el impuesto diferido, el impuesto a las ganancias, ¿sí? A pagar, el que va a salir en la DJ, va a ser el mismo, ¿sí? La diferencia va a estar que el que va a ser distinto es el que figure en la contabilidad. Pero al fisco le interesa el impuesto determinado en la declaración jurada. Por eso, a nivel fiscal, ¿sí? Ya sea que utilicemos el método tradicional o el impuesto diferido, la DJ no va a cambiar. En la DJ va a salir que vamos a tener que pagar y se determinó un impuesto de 23.430. ¿Ven que el impuesto a pagar en ambos casos iguales? ¿Eh? ¿Estamos? En ambos casos iguales. Yo me equivoqué cuando les dije que el impuesto según el método tradicional da 70.000. En realidad no. El impuesto sin ese beneficio es 70.000. ¿Sí? Pero tanto por el método tradicional como por el impuesto diferido, el impuesto a pagar, ¿sí? El a pagar va a ser el mismo. Sí, ¿quién pregunta? Claro, profe, o sea, no se reduce el del año siguiente. A nivel impositivo, ¿no? Cuidado. Ahí va. ¿Sí? A nivel impositivo. Por eso yo te digo, mira, a nivel estado contable, fíjate que el estado de resultados sí cambia. Es más, me hace cambiar la utilidad contable. Pero en la DJ, la declaración jurada que ustedes le hacen al fisco, ¿sí? Va a ser la misma, va a decir 23.430. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta de eso? Porque el pasivo del impuesto a las ganancias a pagar es el mismo. ¿Ven que acá está igual? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la diferencia acá? Es el pasivo por el impuesto diferido. ¿Por qué tengo un pasivo de 47.250? Porque hoy estoy tributando 47.250 pesos menos, ¿sí? Menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque traje 9 amortizaciones al ejercicio 1. Si yo le saco el 30%, ¿sí? Perdón, miren, si yo agarro las 9 amortizaciones, miren el ajuste que hicimos acá. Yo tengo que acá, anulé una y le cargué las 10, que es lo mismo que 9, cargué 9, ¿sí? 157.000. Si a los 157.000 le saco el 30, ¿sí? Van a ver ustedes que son los 47.000, ¿sí? 250. Es decir, ¿qué pasa? El impuesto diferido, acá, pasivo por el impuesto diferido, se genera por haberme tomado en el año 1 9 amortizaciones, ¿sí? Que me las debería tomar año a año impositivamente. Entonces, por esas 9 amortizaciones que me traje el primer ejercicio, el 30% es el pasivo por impuesto diferido, 47.250. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió o no? ¿Cómo lo hicimos? Si me lo puedes explicar de vuelta para mí, porfa. Bueno, mira, primero lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Es, ¿cómo es el procedimiento del impuesto diferido? Van a buscar la utilidad contable, que acá está. ¿Sí? Acá tenemos la utilidad contable, 235.600. A esa utilidad contable le sacan
el impuesto, ¿sí? Sin tomar este beneficio, es decir, calculen el impuesto sin hacer ningún ajuste. Y el impuesto me da que es 70.680. Luego, por otro lado, le hacen los ajustes. En este caso, le tuvimos que traer 9 amortizaciones. ¿Cómo lo hizo la alumna? ¿Cómo se llama tu nombre, el que hizo esto? ¿El que me pasó esto? ¿El ajuste? Camila. Camila. Usted me dijo, Camila, me dice, anule la amortización que me tomé, que fue la del año 1, ¿sí? Y traigo las 10 amortizaciones, ¿sí? Básicamente es lo mismo que ajustar las 9 amortizaciones, ¿sí? Resto 9, porque ya tengo una en el estado, en la utilidad contable de los 235, ya tengo deducida una, me faltan deducir 9 más. Hay dos formas de hacerlo, o deduzco 9 más, ¿sí? O, ¿sí? Anulo la contable que me tomé y traigo las 10, ¿sí? Bueno, y llego a una utilidad impositiva. Sobre esa utilidad calculo el impuesto. Entonces tengo el impuesto determinado sin hacer ajuste y el impuesto con los ajustes. ¿Estamos hasta acá o no? Sí, sí. Bien, como el impuesto que el a pagar, el que sale en la declaración jurada, es el que es con los ajustes, es menor al impuesto sin esas amortizaciones que me tomé de más, ¿sí? Se genera un pasivo, ¿sí? Y ese pasivo, en este caso, son esas 9 amortizaciones que me tomé, ¿sí? Es decir, ahora estoy pagando menos, ¿sí? Algo que debería haber pagado mayor. Entonces, por eso estoy generando un pasivo por impuesto diferido. ¿Se entiende o no? Ahora Si sí. yo este ejercicio ahora sí pago algo de más, ¿qué se te genera a vos? ¿Estás pagando en forma anticipada o estás pagando en exceso? Algo que en realidad no es en exceso, sino que lo estás pagando en forma anticipada el impuesto. Ustedes si vieron en el ejercicio que vieron con el profe, si agarran los 2 años juntos, ven que el impuesto no cambia, ¿sí? Tanto por el diferido como el tradicional, llegan a los mismos valores, ¿sí? Entonces, yo ahora estoy anticipando un impuesto, estoy pagando algo en exceso que en el futuro voy a pagar de menos. Entonces ahí se genera un activo por impuesto diferido. En este caso al revés. ¿Se entendió, Nancy, o no? Sí, ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Ahora, ya sea que voy por el método tradicional o voy por el impuesto diferido, fíjense, nótense que el impuesto a pagar, el a pagar, es lo que dice la declaración jurada, es decir, con los ajustes. La diferencia solamente cambia en el estado de resultados, donde el impuesto a las ganancias por el método tradicional es lo que dice la DJ, mientras que en el impuesto a las ganancias por impuesto diferido va a ser, ¿sí?, lo que me da sin hacerle los ajustes. ¿Estamos? ¿Cómo va a ser en el año 2? Vamos a hacer el año 2. Vamos a hacer exactamente todo el año 2. Voy a traerme todo esto acá, voy a copiar y voy a traer acá. Tranquilo que voy a copiar el año 2. El año 2 tengo una utilidad de 49.600 pesos. El impuesto de los 49.600, el 30%, me da 14.880. Bien. ¿Pero qué ajuste hago yo ahora? Che, yo a nivel impositivo, perdón, ¿al qué ajuste hago? Yo me había tomado 9 depreciaciones. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Me había tomado todas las depreciaciones juntas. Las 9 depreciaciones me tomé. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bien. Entonces, yo me tomé 9 depreciaciones. ¿Sí? Entonces, dos formas simples de hacer. Yo sé que me traje todas las depreciaciones al año 1, en vez de, a nivel impositivo, en vez de hacerlo todos los años, ¿sí? Entonces, ahora tengo que, en los 9 años que quedan, tengo que devolver esa depreciación total que me tomé. Entonces, agarro las 9 depreciaciones, ¿sí?
que son los 157.000, perdón, 500, lo voy a poner acá arriba. Depreciación acelerada. Yo me tomé 157.500 y debería haberme tomado, sí, los tomé todos juntos. ¿Vamos? Ahora, a nivel impositivo, chicos, primero, a nivel contable, yo me tomé una depreciación acá dentro del 49.600 de 17.500, es decir, la del año 2. Yo me tomé la del año 2. La depreciación del ejercicio, ¿sí? Yo me tomé 17.500. ¿Sí? Esto voy a poner acá, entre paréntesis, año 2. ¿Estamos? Pero impositivamente, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos las 10 juntas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no que yo me tomé las 10 juntas? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Anular esa depreciación. ¿Por qué no me puedo tomar los 17.500? Y porque yo ya lo deprecié positivamente todo junto. ¿Se entiende o no? Chicos, ¿alguien está vivo ahí? No, profe, ¿me explica de vuelta lo de anular? Bien, anulamos. ¿Sí? Yo acá me tomé la depreciación. Miren acá los 49.600. ¿Sí? Esperen que lo estoy haciendo sobre la marcha acá, entonces ahí está. Ay. Yo tengo en los 49.600 utilidad, vamos a poner utilidad año 2. En los 49.600, ¿está restado los 17.500 de la depreciación del año 2? Sí. Bien. Ahora bien, yo impositivamente, ¿qué hice en el año 1? ¿Qué le resté a la utilidad? Acá, ¿qué hice acá? ¿Qué le resté a la utilidad? Todas las amortizaciones. Todas las amortizaciones. Bien, entonces, en el año 2, dentro de los 46.600, ¿está restado los 17.500 de la depreciación del año 2? Sí, sí, le estamos Entonces la usando. tengo que anular. Entonces la pongo con signo positivo. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. El que seguía lo que no entendía. Exactamente. Entonces, ahora el impuesto me da 20.130. Mientras que si hubiera hecho sin haber tomado la amortización acelerada, el impuesto hubiera sido 14.880. Es decir, que yo en el primer año pagué de menos y ahora año a año voy a pagar de más que lo establecido en la contabilidad. ¿Sí? Entonces fíjense que por el método tradicional, a los 49.600 le resto 20.130. Mientras que, por el impuesto diferido, yo los 49.000 le voy a restar 14.000, ¿sí? Por el método tradicional. Voy a determinar menos impuestos, ¿sí? ¿Por qué menos? ¿Sí? Porque yo en el otro pagué, perdón, en el otro pagué de menos y ahora voy a pagar de más, ¿sí? Por el método tradicional pago de más, ¿sí? Y por el impuesto diferido ahora pago, ¿sí? De menos, ¿sí? Entonces hagamos el cálculo. Miren acá. Por el método tradicional, 20.130 contra 20.130. Por el impuesto diferido, yo tengo que el impuesto de la ganancia debería haber sido 14.880. Anulo, ¿sí? Anulo parte del pasivo por impuesto diferido por 5.250 y el impuesto a pagar va a ser los 20.000. Es decir que ahora, ¿sí? Voy a pagar de más en relación a lo que debería haber pagado. ¿Estamos? Entonces, en el primer año pagué de menos y ahora año a año, ¿sí? Por el método del impuesto diferido, voy a pagar de más para devolver ese pasivo por impuesto diferido. ¿Sí?
Si ustedes le sacan a 5.250, lo divide por el 0,30, les va a dar los 17.500 pesos. ¿Sí? ¿Se entendió o no lo que hice? ¿Entendieron o no, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, yo no entendí de dónde salieron los 49,600. Denme un segundo. Sí. ¿De dónde salen los 49.600? Sí. Ese es un dato que te doy yo en el ejercicio, que es la utilidad contable. Ah, bien, es dato. Es dato, exacto. Sí, es dato. Es un dato. Recuerden, chicos, estos. Ustedes lo que el primer año se tomaron de más, ¿sí? Año a año luego lo tienen que ir devolviendo hasta terminar. ¿Cuántas veces tenemos que hacer este ajuste? ¿Cuántos años por este pasivo de impuesto diferido? ¿Hasta qué ejercicio lo tenemos que hacer a esto? ¿Hasta cuándo se va a agotar el pasivo por impuesto diferido? ¿En el año 10? ¿Cómo? ¿En el año 10? En el año 10. Hasta el año 10, recién ahí se agota el pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Vamos a hacer el año 3. Vamos a hacer el año 3. Lo primero que tienen que hacer es la utilidad del año 3. Vamos a traer la utilidad del año 3. Acá ejercicio 3, perdón. Vamos a traer la utilidad, que me da 82.300. A esa utilidad le calculo el impuesto. Che, el impuesto del año 3 me hubiera dado, si no hubiera hecho amortización acelerada, 24.690. Bueno, pero yo utilicé amortización acelerada, es decir, que lo que deprecié este tercer año no lo puedo depreciar, porque ya lo deprecié todo junto en el año 1. Entonces tengo que anular los 17.500 del año 3. Me da una utilidad impositiva mayor, por lo tanto el impuesto en la DJ va a ser mayor. Entonces, por el método tradicional, en la utilidad, en el estado de resultado, utilidad, tengo la perra mía que tengo acá abajo mío que me está jodiendo, perdón, chicos. Entonces, 29.940 por el método tradicional, lo mismo que dice la DJ, es lo que voy a deducir del estado de resultado. Ahora, en el impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido, en el estado de resultados va a decir un monto menor. ¿Sí? ¿Por qué un monto menor ahora? ¿Sí? Porque recuerden, ¿sí?, que vamos al estado de resultado del 1, ¿sí? En el 1 dijimos que yo ahora estoy pagando menos, ¿sí?, algo que si no me hubiera tomado la amortización acelerada debería haber sido 70.000. ¿Sí? Entonces, hoy estoy pagando de menos, por eso se genera el impuesto diferido. El pasivo, si hubiera pagado de más, se genera un crédito. ¿Sí? Entonces, como estoy pagando de menos allá en el primer ejercicio, ahora por el impuesto diferido estoy pagando de más. ¿Sí? Para compensar, para anular el pasivo por impuesto diferido. Entonces, anulamos los 17.500, me da la depreciación, y fíjense, chicos, que acá, ¿cuánto estoy anulando de impuesto pasivo por impuesto diferido? 5.250, que es el mismo que está acá arriba. ¿Por qué? Porque estoy anulando la depreciación del año 3. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que este asiento que está acá, el pasivo por impuesto diferido va a ser siempre el mismo durante los 9 años, ¿sí? Mientras que el impuesto a las ganancias, como de cuenta de resultado, y la de pasivo, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso va en función de la utilidad de ese ejercicio. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Se entendió o no el ejemplo, el ejercicio?
Sí, profe, este se lo van a subir. Sí, este se los voy a subir, así ya les queda todo armado. Y acá solamente les voy a dejar de compartir. Ya estamos en hora, ya, casi. Y este se los voy a ver, denme un segundo. Libro Excel, acá. Bien. Acá les hice otro. ¿Sí? Donde tienen acá, este lo van a hacer ustedes. Se los dejo de tarea. Pueden copiarlo si quieren. Después se los subo y ustedes lo hacen. Básicamente es igual al otro. Tenemos utilidad contable en el ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. En realidad con el ejercicio 1 y ejercicio 2 alcanza. Y acá nos dice que en el ejercicio 1 se dedució, está mal puesto, deduzco, con Z deduzco, ¿cómo se escribe deduzco? Cristian, dedujo. No, no se dedujo. Se dedujo. Acá me están retando acá. No, voy a ponerse dedució. Chao. Así. Se dedució. No, está mal, también es escrito dedujo. No, Se sí. dedujo. Se me debe ortografía, lengua del colegio. Yo por eso te digo, cuando no la sepa, encararla de otra forma. Sí. Bien, chicos, miren acá. Tenemos, lo acabo de inventar, este ejercicio. Tienen dos deducciones, ¿sí? Tenemos honorarios de directores por 35.000. Es decir, en el ejercicio 1, ¿sí? Deducimos 35.000, ¿sí? De honorarios de directores. ¿Sí? ¿Estamos? Pero a nivel impositivo, que esto es real, en el impuesto de las ganancias, tenemos un tope, que es 12.500. Ya van a ver en el impuesto de las ganancias que tienen dos topes, uno variable y uno fijo. ¿Sí? Yo acá puse el monto fijo, que es de 12.500. ¿Estamos? Entonces, nosotros deducimos 35.000 en el año 1, pero tenemos el tope de los 12.500. Tienen que hacer un ajuste. Ahora bien, después del año siguiente vamos a tener otro honorario de director, otro tope, ¿sí? Fíjense de qué tipo de diferencia es esta. Y después tenemos un incobrable por 10.000 pesos, que nosotros lo deducimos, ¿sí? Pero los requisitos impositivos para la deducción se dan en el ejercicio 2. ¿Sí? Se dan en el ejercicio 2. ¿Sí? Se dan en el ejercicio 2. Entonces, ustedes, ahí deje de compartir. Lo vuelvo a compartir para que anoten, ¿sí? Entonces tienen, la utilidad 1 y 2 es 29.100 y 47.400. El honorario por directores reales, 35.000, pero tope de 12.500, y tienen un incobrable de 10.000 pesos, ¿sí? Que ustedes contablemente se lo tomaron en el año 1, pero los requisitos se dan en el año 2. Es decir, que en el año 1 no se lo pueden deducir impositivamente. ¿Estamos? Pero en el año 2 sí. Hagan los ajustes que ustedes crean pertinentes y hagan el asiento que consideren. ¿Sí? ¿Vamos? Ese después se lo voy a subir bien detallado toda la información. Lo